Roma no gritó cuando Julio César murió. Roma contuvo la respiración. Un silencio espeso, casi ritual, cayó sobre la ciudad, como si los dioses hubieran corrido un velo sobre el mundo romano para observar, en silencio, qué harían los hombres después de asesinar a su propio destino. La sangre de César aún oscurecía el suelo del Senado cuando Roma comprendió que había cometido algo peor que un asesinato. Había creado un vacío, y el poder, cuando queda vacío, no desaparece, llama a alguien. Mientras los senadores conspiraban, mientras los generales reunían legiones y el pueblo se preparaba para otra guerra civil, un nombre apenas era pronunciado. No por miedo, sino por desprecio. Octavio. Demasiado joven, demasiado frágil, demasiado silencioso. Un muchacho que parecía demasiado pequeño para heredar el nombre de Julio César. Y fue precisamente por eso que nadie lo tomó en serio. La historia rara vez es conquistada por los más fuertes. Suele ser tomada por aquellos a quienes nadie está mirando. Y antes de continuar, si las historias de poder, ambición y caída despiertan algo antiguo dentro de ti, suscríbete a Ecos de la Historia, deja tu like y comenta. ¿Qué emperador romano consideras el más inteligente? Y ahora, volvemos al hombre que venció a Roma sin parecer nunca su enemigo. Octavio nació en el año 63 a.C., lejos del brillo de las grandes conquistas. No tenía el carisma devastador de César, no tenía la experiencia militar de Pompeyo, no tenía la aura heroica de Marco Antonio, pero poseía algo que todos subestimaron: paciencia. Adoptado por César poco antes de su muerte, heredó más que un nombre, heredó una expectativa imposible. Roma no veía un sucesor, veía un cuerpo frágil intentando ocupar la sombra de un gigante. Marco Antonio lo comprendió de inmediato. Antonio era todo lo que Octavio no parecía ser: fuerte, ruidoso, amado por las legiones, un hombre que dominaba cualquier sala con solo entrar. A los ojos del mundo, la disputa estaba decidida antes de comenzar. Pero mientras Roma miraba a Marco Antonio, Octavio observaba a Roma. Aprendió pronto que el verdadero poder no vive solo en las espadas, vive en los títulos, en las leyes, en la apariencia de legalidad. Aprendió que Roma estaba exhausta, cansada de guerras civiles, cansada de hombres que prometían orden y entregaban sangre. Así que eligió ser lo contrario. No el hombre del grito, sino el hombre de la espera. Forma el segundo triunvirato junto a Marco Antonio y Lépido, oficialmente una alianza para restaurar la República, en la práctica un acuerdo temporal entre hombres que sabían que solo uno sobreviviría. Comienzan las proscripciones, listas de enemigos circulan, cabezas aparecen expuestas en las plazas. Roma vuelve a aprender que el terror también puede ser política, y Octavio aprende algo aún más duro: el poder cobra, y cobra caro. Mientras tanto, Marco Antonio se dirige al oriente, y allí conoce a Cleopatra. Juntos no solo gobiernan, desafían a Roma cultural, simbólica y políticamente. Marco Antonio comienza a parecer extranjero, y en Roma, parecer extranjero es peor que ser enemigo. Octavio lo comprende antes que nadie. Convierte una guerra civil en una cruzada moral: Roma contra Oriente, disciplina contra exceso, deber contra placer. La batalla de Accio no decide solo un conflicto, decide quién contará la historia. Antonio y Cleopatra huyen, acorralados, eligen la muerte. Y Octavio queda solo en la cima de un mundo destruido. Es entonces cuando realiza el movimiento más genial de toda la historia romana. Rechaza el poder absoluto. Ante el Senado, declara que devuelve la autoridad a la República. Los senadores respiran aliviados. El pueblo aplaude. Roma cree haber sobrevivido a otra crisis. Pero nada fue devuelto, porque mientras Octavio devolvía el poder en palabras, lo conservaba en la práctica: ejércitos, provincias, leyes, finanzas. Todo bajo su control, todo aprobado, todo legal. Roma no lo entendió ese día, pero en ese instante, la República murió para siempre, sin golpe, sin espada, sin resistencia.
El Senado entonces le concede un nuevo nombre, Augusto. No un cargo, un título sagrado, algo entre hombre y destino. Augusto no se llama rey, no se llama dictador, se llama princeps, el primer ciudadano. Y en esa elegante mentira, Roma acepta el imperio. Augusto reorganiza el ejército, estabiliza fronteras, reforma impuestos, construye caminos, ciudades y templos. Ofrece paz tras décadas de sangre. La Pax Romana no nace del amor, nace del exhaustimiento. Roma prospera, pero nunca vuelve a elegir. El Senado continúa existiendo, pero solo como sombra. Augusto controla incluso la memoria, monumentos, poetas, propaganda, historia oficial. Comprende algo que pocos entendieron antes que él. Quien controla el pasado, gobierna el futuro. Cuando Augusto muere, Roma no entra en guerra, no colapsa, no estalla, continúa. Y esa es la prueba definitiva de su éxito. César conquistó Roma con espadas. Augusto conquistó Roma con estructura. César abrió la puerta, Augusto construyó el edificio. Y por eso Augusto no es solo el primer emperador, es el más peligroso. Porque el poder más duradero no es el que se impone por la fuerza, sino el que se presenta como necesario. Si has llegado hasta aquí, entiende esto. El Imperio Romano no nació con el asesinato de César, nació con el consentimiento silencioso de Roma. En el próximo episodio, veremos qué ocurre cuando este sistema cae en manos equivocadas, cuando el control se convierte en paranoia, cuando el trono deja de ser instrumento y se vuelve espejo. En el próximo episodio, Calígula. Y antes de irte, escucha con atención. Si esta historia te atrapó, no te vayas todavía. Suscríbete a Ecos de la Historia y acompáñanos en esta serie donde el poder, la gloria y la ruina se repiten una y otra vez. En enero se estrena oficialmente la primera temporada de la Saga de Francia, una producción cinematográfica que nos llevará desde la antigua Galia hasta el nacimiento de la Francia medieval. Una historia de reyes, guerras, fe y ruina. Una historia donde Europa vuelve a nacer entre sangre y silencio. Suscríbete, porque el poder no cae del cielo, se acepta. Y así nacen los imperios.